Espíritu Santo. Muy bien, hemos llegado a terminar el Evangelio de Lucas. En realidad, en la medio de la pandemia empezamos con las parábolas a mitad del libro, capítulo 15, y luego terminamos completamente con el Evangelio dándole la vuelta. Acabamos con el último capítulo, empezamos con el capítulo 1, y antes de mi viaje a la conferencia de California, que es realmente edificante, ya hablaremos de ese tema. Pues terminamos justo en el capítulo 15 para el capítulo 16, ¿no? Así que, bueno, hemos decidido continuar ahora con el libro de los Hechos de los Apóstoles porque creemos que es prescindible, importantísimo, ¿no? Que podamos continuar con la historia de la iglesia que fue fundada por el Señor Jesucristo, bautizada por el Espíritu Santo e iniciada en el primer siglo de la era cristiana que todos nosotros conocemos. Y es allí donde la iglesia empezó en Jerusalén y luego fue esparcida a todo el Mediterráneo, a todo el mundo conocido, y con los siglos, los milenios en realidad, ha llegado hasta nosotros, que estamos literalmente al otro lado del mundo, ¿verdad? Perú, Sudamérica, se encuentra opuesta, ¿no? Diametralmente opuesta a lo que es Jerusalén. Así que estamos literalmente en lo último de la tierra desde la profecía hecha en el libro de los Hechos. ¡Wow! Desde la palabra hecha allí. Así que hoy día hablaremos de la promesa del Espíritu Santo que hará Jesucristo antes de su ascensión. El tema es el bautismo del Espíritu Santo, y yo quisiera que tengas en cuenta la pregunta para el día de hoy. Si tú eres bautizado por el Espíritu Santo, ¿no? Si tú estás encomendado por el Espíritu, no solo eres un discípulo, sino que ahora eres un enviado por el Señor. Eres un testigo de Cristo, eres un testigo eficaz, un testigo real, un testigo que hace la voluntad de Dios. Pues vamos a ver un poco de estos temas, ¿no? En esta introducción, ¿no? Pues el autor del libro condensa mucha información en un poco capítulo, así que vamos a tratar de ser detallados, pero sin profundizar demasiado por temas de tiempo, como ustedes ya bien saben. Vamos pues a nuestra introducción aquí. Tenemos el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11, la promesa del Espíritu Santo, y vamos a ver pues cada uno de los detalles que nosotros entendemos acá. Lo primero que tenemos que encontrar es el contexto. El contexto en este caso es el contexto del libro, ¿no? La introducción a este libro. Primero tenemos que ver que fue escrito más o menos en el año 63, ¿no? Desde Roma. Estamos hablando del primer siglo, correcto. Luego también que cubre un periodo aproximado de 30 años desde que en Éfeso comenzó a escribirse probablemente hasta el libro de Apocalipsis capítulo 2 o 3. Han transcurrido 30 años y es alucinante porque si tú calculas estos tiempos te vas a dar cuenta que la iglesia del primer siglo guiada por el Espíritu Santo es una iglesia poderosa, con 1000 problemas, sí, 1000 problemas, pero sometidos al Espíritu Santo, porque el problema era el hombre pecador, pero Dios, que es santo, seguía limpiando, purificando su iglesia impura, ¿no? Nosotros que somos incapaces en realidad espiritualmente, Él nos hace capaces para servirle. Y luego vemos que en Apocalipsis viene el mensaje a las iglesias. Y parece que la iglesia perdió su primer amor en 30 años, solo en 30 años. Así que vamos a ver estos 30 primeros años de servicio leal, fiel, lleno del Espíritu Santo. Cuando lleguemos a Apocalipsis veremos cómo realmente en el primer siglo, solo después de 30 años, la iglesia lamentablemente fracasó, ¿no? La iglesia fracasó y se podría decir que en el transcurso de los 2000 años siguientes, nunca más se ha levantado una iglesia como la iglesia de esos primeros 30 años. Nunca más se ha levantado una iglesia en el poder del Espíritu Santo como esa iglesia. Es lamentable decirlo, pero es una realidad. Y aparentemente, al final de los tiempos, la iglesia será mínima, no será grande y poderosa. Será grande en número tal vez, porque muchos se llaman cristianos, pero no será poderosa en el Espíritu Santo. Aún así, el infierno mismo no tendrá poder sobre esa iglesia. ¿Por qué? Porque ha sido comprada por la sangre de Jesucristo, evidentemente. ¿Quién escribió? Bueno, la escribió Lucas. Es conocido como el médico amado, a diferencia de Juan, que era el discípulo amado de Jesús. Lucas es conocido como el médico amado de Pablo, ¿no? Y este es el único autor gentil de la Biblia. Es interesante también, ¿verdad? Y escribe 2 tratados, que es la continuación. Lucas es de la ciudad, pues, de Antioquía, y estuvo presente con Pablo en el segundo, el tercer viaje misionero y también cuando estuvo en la cárcel. Así que podemos hablar que Lucas es un tipo leal, fiel, ¿no? El libro está destinado a un personaje llamado Teófilo, al igual que el Evangelio de Lucas, y de ahí hacemos la hilación de que estos 2 libros son parte de un mismo compendio. Correcto. El versículo clave del libro
describe la división de las escrituras, ¿no? De este libro. Porque en el capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que este libro de 28 capítulos, del capítulo 1 al capítulo 8 más o menos, todo sucede en Jerusalén. El personaje principal es Pedro y está dirigido a los judíos, efectivamente. Pero luego cambia la historia y del capítulo 8, 5 más o menos al capítulo 12, todo sucede en Judea y en Samaria y un personaje sobresaliente es Felipe predicando a los samaritanos. Finalmente aparece en la palestra el último personaje que es el más conocido después de Pablo en esta historia, el capítulo 13 hasta el capítulo 28, ok, con Pablo predicando a los gentiles. Y si tomamos Hechos 1:8, diríamos que está dividido justamente en esas etapas, ¿no? Pablo dirigiéndose a los gentiles hasta lo último de la tierra, incluyéndonos también nosotros. Ahora, la palabra que utiliza en Hechos capítulo 1, versículo 8, para decir que me seréis testigos, es una palabra interesante, porque es el tema de hoy día. Aquí está en el ticker justo la pregunta, ¿eres un testigo? ¿Sabes lo que significa ser testigo? Pues aquí está. La palabra testigos en griego significa martus. ¿Te suena? Te va a resonar cuando entiendas que martus significa mártir. Entonces, en otras palabras, Jesús está pidiéndole a sus discípulos no solamente que den testimonio, sino de que sean capaces de morir por la causa del reino de Dios. Me van a ser testigos, me van a ser mártires. Y los que oyeron estas palabras alcanzaron al mundo conocido de esa época porque estaban dispuestos a entregarlo absolutamente todo. Esa pregunta quisiera que podamos responder al final de esta lectura de hoy. ¿Eres capaz de entregarlo absolutamente todo por causa del reino de Dios? ¿O todavía tienes muchas reservas para el reino de Dios y su justicia? Aún tienes muchas cosas tuyas que no quieres dejar para Dios. A Dios solamente una parte de mi vida. No exageres, pues Marco. No, todo no puede ser religión, pues, ¿no? Entonces yo solamente le voy a entregar mi oración en la mañana y nada más. Lo demás corre por mi cuenta. Yo confío que Dios me va a perdonar si hago algo malo. Así piensan muchos. Si piensas así, lo siento, porque no estás dentro de esta categoría que Dios llama a sus discípulos. Si eres un discípulo de Jesucristo, esta es para ti. Si solo eres un seguidor, eres alguien que le gusta el cristianismo, pues lo siento, no estás siendo parte de este llamado. ¿Sabías tú que la tradición dice que la mayor parte de los cristianos murieron siendo martirizados en países lejanos, incluyendo los apóstoles? Otro tema interesante de Hechos es que el tipo de literatura es geográfico, es decir, habla de 32 regiones, 58 ciudades, 12 islas, 4 mares, un río, 2 montes, 3 templos, 11 sinagogas, un teatro, 2 cárceles y 13 casas. Así que es geográficamente encontrado. Todos estos lugares son geográficamente ubicables, ¿no? Ahora, otro detalle importante es las fiestas. 50 veces habla del Espíritu Santo diciendo qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. El Espíritu Santo obrando, ¿no? El Espíritu Santo trabajando en la vida de los creyentes. ¿Qué debes hacer? Cómo tienes que hacerlo y cuándo hacerlo. Por eso es que el título que se le coloca a este libro, el libro de los Hechos, es el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero los personajes más resaltantes en realidad es el Espíritu Santo, porque ha venido después de que Jesucristo cumplió su obra. Jesucristo encargó la obra a través del Espíritu Santo, de tal manera que el título más acertado tal vez podría ser, y me atrevo a decirlo, ¿no? Pues podremos rebautizar el libro de los Hechos de Jesucristo a través del Espíritu Santo. ¿Qué tal te gusta ese título? A mí me gusta ese título. ¿Por qué? Porque siempre todo tiene que ver con Jesucristo y obviamente con su Espíritu. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ya mora en ti. El Espíritu de Dios ya entró a tu vida o todavía no has tomado la decisión. O de repente has tomado la decisión pero todavía estás como guardando muchas cosas para ti. No lo hagas, no lo hagas. Si le vas a entregar tu vida a Dios, Dios no está jugando. Dios se toma en serio las promesas. 68 veces habla de las multitudes y también de cantidades de personas que son salvadas. Así que esto es una pequeña introducción nada más al libro de los Hechos.
Yo estoy convencido de que si tú quieres saber un poco más de lo que significa el libro, el autor, los personajes, puedes encontrar fácilmente información de ello y si quieres nos pones acá en el chat, yo te puedo enviar algún libro, un tratado, donde hay más información acerca de lo que es concerniente a la introducción. Pero nosotros estudiamos la Biblia verso a verso, así que esto solamente es una pintada de cara sobre el muro para que sepas de qué trata, pero vamos a entrar in situ sobre el mismo libro, ¿no? Capítulo 1, versículos 1 en adelante. Recuerda que el libro empieza en Jerusalén y termina luego en la ciudad de Roma, por un periodo de, ¿cuántos años dijimos? 30 años. Y este es un libro que nos habla del nacimiento de la iglesia, donde hay un patrón que deberíamos seguir los cristianos de esta época incluso. No hay iglesia como esta iglesia. Así que si tú quieres hacer una iglesia, mira este libro. Es la mejor forma. Este grupo de hombres realmente convulsionó su época, cambió el imperio de esa época, cambió por completo a la humanidad, ¿no? Vamos pues a ver el tema del día de hoy, el estudio completamente, y para eso tendremos que ir pues a lo que significaría leer Hechos 1 del 1 al 11. Yo te invito a que me acompañes a ese texto y para ello yo tengo aquí también, te voy a invitar, sí, acá está, vamos a ver, vamos. Muy bien, acá está. Hechos capítulo 1, versículos 1 en adelante. Y voy a leer de corrido, así que te pido que me acompañes. Y luego, pues, vamos a ir verso por verso, ¿de acuerdo? En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de, dice acá, las cosas que Jesús comenzó a hacer y comenzó a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, o Jesús padeció, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, indubitables, apareciéndoles durante 40 días. Es interesante el número 40. A ver, estoy en el versículo 3, lo voy a hacer un poquito más grande para leerlo juntos. Ok, 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4 en adelante. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las eras o sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, versículo 8, que es el versículo clave, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Qué pregunta, ¿no? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Tremendo, tremendo texto que vamos a ver el día de hoy en nuestra lectura. Amén. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dividir en los primeros versículos, ¿no? Del 1 al 8 vamos a ver la promesa que Jesús hace del Espíritu Santo y luego el tema de la ascensión, ¿no? En esto vamos a destacar nosotros lo que sería primordial entender es que Jesús se encuentra entre sus discípulos, ¿no? Jesús se encuentra entre sus discípulos. En el primer versículo dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Bueno, ¿cuál fue el primer tratado? Ya lo hemos dicho, creo que nos ha quedado bastante claro. Es el Evangelio de Lucas. En Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 3, justamente habla de estos temas, ¿no? Ya hay muchos que han tratado de ordenar, dice allí Lucas, ¿no? La historia, que es verdadera, tal como nos la enseñaron desde el principio y también vieron sus ojos hablando de los testigos, Pedro, Juan, María, ¿no? Y fueron ministros de la palabra acerca de los apóstoles. Dice Lucas en el versículo 3,
de su evangelio, me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia, y esto hace de Lucas un investigador acucioso, a pesar de que era un médico, se convierte en un historiador muy detallado, ¿no? Y da términos muy, muy interesantes en su evangelio. Ya hemos estudiado por completo, ¿no? Y dice acá, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Luego, él termina diciendo esa frase, escribiéndotelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Son las palabras de Lucas en su evangelio de Lucas. ¿Ok? Es decir, Lucas le dice, Teófilo, este evangelio que lleva su nombre, ¿no? Es de la vida de Jesús. Pero ahora aquí en el libro de Hechos, ¿no? Le dice, ahora te presento la segunda parte, el segundo volumen, ¿no? El siguiente capítulo de la historia. La primera historia tiene que ver con la vida terrenal de Jesucristo y la segunda historia tiene que ver con la ascensión de Jesús, el que envíe su Espíritu Santo y la iglesia continúa dirigida por Jesucristo. Entonces, ¿quién es el autor? Pues ya está claro, Lucas. ¿Qué nacionalidad y qué ocupación tenía Lucas? Se cree que era griego, obviamente era médico, como ya lo hemos visto. Y en una época en que más o menos las 2/3 del mundo eran esclavos, ok, era muy probable que Lucas sea un esclavo personal de Teófilo. Y Teófilo lo puso a estudiar medicina para que fuera médico de cabecera de la familia, porque era costumbre de aquellos que tenían mucha capacidad adquisitiva, mucho dinero, ¿no? Que tenían mucho poder. Así que en los tiempos bíblicos los médicos no eran como los médicos de hoy día que tenían harta plata, que tenían mucho dinero, sino que más bien eran esclavos. Qué diferencia, ¿no? Ahora, la palabra o Teófilo dice acá, ¿no? O Teófilo. Teófilo, vamos a ver, tratar de colocar aquí para que lo podamos ver. Sí, ahí está, Teófilo. Teo es igual a Dios y filo, ¿no? Es fileo, es igual a hijo, o amor. Así que muchos traducen Teófilo como amor o amado de Dios o hijo de Dios. Y es muy probable que Teófilo se haya convertido a Dios siendo un ciudadano romano. Yo sé que algunos discrepan con esto, que algunos creen que Teófilo solo es un personaje ilusorio para que la carta tenga peso. Sí, pues hasta ahí no hay problema, puedes creerlo, no puedes creerlo. Lo importante es que Lucas está escribiendo y narrando literalmente la historia que acontece ahora delante de sus ojos, ¿no? Está recopilando información, pero luego él se involucra en la historia y veremos cómo él va a pasar de tercera persona. Ellos hicieron, Pablo vino, Pablo hizo a luego decir, y subimos al barco y navegamos. Él se termina involucrando en esta historia. Así que es como la bitácora, ¿no? Se pasa de un historiador a ser alguien que escribe la bitácora. En Lucas capítulo 1, versículo 3, lo llama excelentísimo Teófilo, como ya lo habíamos mencionado. Y este es un título, un rango que Lucas hace referencia también en otros pasajes, como a Félix, como a Festo, en este mismo libro de Hechos capítulo 22, 24 y 26. Es probable, pues, que Teófilo fuera el magistrado jefe de alguna ciudad griega o de Asia Menor, que tenía como esclavo a este griego que se llamaba Lucas. Después de su conversión le pide a Lucas que investigue la realidad de lo que había sucedido, ¿no? La realidad de lo que estaba pasando. Por eso es que Lucas hace este viaje y es bendecido sobremanera, ¿no? Y Lucas investiga y conoce a Pablo y se queda con Pablo y escribe su relato acompañándolo con sus viajes en sus prisiones. Es increíble este tipo. Es decir, si Teófilo no hubiera mandado, ¿no?, a Lucas a escribir, no tendríamos, uno, ni el Evangelio de Lucas, ni dos, el libro de los Hechos. Ahora, este versículo 1 termina diciendo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Mira estas dos palabras, hacer y enseñar. Y era como Jesucristo realmente vivía. Son los dos principales aspectos del ministerio de Jesús: sus obras y sus palabras. Jesús no solo decía qué hacer, qué estaba bien y qué era incorrecto, sino que Jesús mismo primero hacía las cosas y luego le decía a sus discípulos, háganlo ustedes también. Sean santos, por ejemplo, como yo soy santo. Él no hubiera pedido eso si es que él no hubiera vivido en una santidad plena. Jesús vivió en una santidad completa.
¿no? Amén. Muy bien, vamos a continuar. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, hay una diferencia. El Evangelio narra la historia, ¿no?, de Jesús en el planeta Tierra, pero Hechos empieza con Jesús saliendo de la tierra, ascendiendo al cielo. Jesús le dijo a sus apóstoles en Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y en ese mismo capítulo Él dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, para que venga el Consolador, el Paracletos, uno igualito que Jesús, pero en espíritu. Es Dios, pues, trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu. Jesús asciende al cielo y envía su Espíritu, el mismo carácter, ¿no?, la misma forma, la misma esencia de Dios. Pero ¿qué pasó con Jesús y sus discípulos después de resucitar y antes de ascender? Hay un lapso de tiempo que está abarcando este capítulo, así de manera muy corta. Como yo les dije al comienzo, en este breve relato está condensando mucha historia, así que espero poder ser claro en cada aspecto para poder entender tal como lo escribió el autor. Bueno, el versículo 3 dice, a quienes también después de haber padecido, o sea, hablando de los discípulos, Jesús dice que él padeció, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables o convincentes, ¿no?, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días. En este tiempo apareció a muchas personas revelando su resurrección en vivo y en directo, de tal manera que nadie podía refutar que él era Jesús. ¿Puedes verlo? ¿Puedes creerlo? O sea, él estaba muerto, pero ahora está caminando entre las calles. La gente lo ve, lo comenta. Yo no te creo, dirán muchos. Y él dice, pero yo lo vi. No puede ser. Pero es que yo hablé con él, yo comí con él y otro también. La gente dice, es imposible que todo el mundo se ponga de acuerdo, ¿no? Es demasiada información. Primera de Corintios, capítulo 15, ¿no? Si quieres, acompáñame en tu Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15. Y si quieres, te invito a que vengas conmigo aquí a mi Biblia. Versículos 3 al 8. ¿Ok? Sí, vamos a verlo aquí. Así que te invito a mi texto. Dice el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo en la carta a los Corintios, que Cristo murió por nuestros pecados. Amén, ¿no? Así que subráyalo en tu Biblia porque es poderoso. Él murió, ¿por qué? Por mi culpa, nuestros pecados. Y esto fue conforme a las profecías, conforme a las escrituras, y que fue sepultado, es decir, literalmente muerto y sepultado. Y que luego, ¿qué pasó? Resucitó al tercer día gloriosamente, y otra vez conforme a las profecías, conforme a las escrituras. Y que luego apareció a Pedro, que es Cefas o Simón, son los nombres de Pedro en diferentes idiomas, y después a los 12. Así que aquí está el orden en que se le apareció resucitado, un Jesús resurrecto. Versículo 6. Después apareció a más de ¿cuántos? Porque acá habla de Cefas, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí a Cefas, después a los 12, correcto, y después apareció a más de 500 hermanos. ¡Wow! 500 hermanos. Y ellos a la vez. Esto puede ir a dos partes, ¿no? Como hace un tiempo conversábamos con Danilo en las transmisiones que hacíamos, a 500 a la vez es que en simultáneo se apareció, o estaban los 500 en un evento y Jesús se les apareció a todos. Sea como fuese, 500 lo vieron, de los cuales muchos viven aún, es decir, ¿quién puede refutarlo si hay 500 testigos de Jesucristo resurrecto? Y otros ya están muertos, que la palabra para los creyentes que mueren es que duermen. Después apareció a Jacobo, acá hay otro personaje, y después a todos los apóstoles, ¿no? A todos los demás apóstoles. Y cuando hablamos de todos los demás apóstoles, podríamos hablar pues de Andrónico, de Junio, de muchos personajes del primer siglo que eran considerados apóstoles también, fuera de los apóstoles que Jesucristo escogió, ¿no? Los llamó apóstoles. Bernabé, por ejemplo, era considerado un apóstol, ¿no? Y al último de todos, dice Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció
a mí. Pablo se considera el último apóstol que Dios convoca, con este nivel de unción, de presencia y de capacidad de revelación de la palabra de Dios. Después de Pablo ya no hay apóstoles al nivel de los 12, ojo, pero sí hay apóstoles comisionados, porque habían otros apóstoles alrededor de los 12 que eran comisionados para hacer justamente ese trabajo. Apóstol significa enviado, por lo tanto, todo aquel que era enviado con un propósito y un mensaje era un apóstol de Jesucristo, pero no como los 12, que estuvieron con él, que comieron con él, que entraron y salieron y que lo vieron resucitado. Así que, si quieres considerar la palabra apóstol, esta es, ¿no? Pero bueno, el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el autor de la carta a los Corintios, que es don Pablito, ¿no? Pablito, que nos escribe aquí. Bueno, vamos a regresar a nuestro texto de estudio porque justamente dice que habían pruebas indubitables. Vamos a verlo. Así es. Acá está justamente, ¿no? Pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días. Lo interesante es que esto sucedió siempre alrededor de 40 días. Así que la Biblia describe que hubo cientos de personas que fueron testigos de la resurrección de Jesús. Pruebas indubitables, convincentes. Si Lucas proclamaba la resurrección y era falso, entonces la gente podría haber dicho, eso es mentira, nadie lo ha visto resucitado, ¿quién dice que ha resucitado? Jesús murió y se quedó muerto. Sin embargo, Pablo escribe años más tarde que había personas vivas que vieron a Jesús resucitado. Así que el libro de los Hechos se basa en pruebas de testigos oculares y también presenciales, ¿no? Que estuvieron cerca a él y estuvieron con él también. Versículo 4 de nuestro libro de Hechos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, escucharon acerca de mí. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Para qué? ¿Por qué no podían recibir el espíritu de la promesa en otro lugar? Era necesario que ellos se quedasen en Jerusalén para que se cumpliera la profecía. Isaías capítulo 2, verso 3 dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos en sus sendas. Y termina diciendo Isaías 2:3, porque de Sión, que está en Jerusalén, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así que literalmente era necesario que ellos se queden en Jerusalén para que reciban la promesa, correcto, la promesa de Dios, ¿no? La promesa de Dios en Jerusalén. Tenía que ser allí en Jerusalén. Amén. Muy bien. A ver, me dan un segundito, por favor. Es necesario esto. Sí. Gracias. Muy bien. Ahora, dice que esperasen la promesa del Padre que ellos oyeron de él. En el Evangelio de Lucas termina diciendo en el capítulo 24, versículo 49 al 53, dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Así está hablando Lucas, ¿no? En el Evangelio. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén. 2 veces, ¿no? Hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Era la promesa. Verso 50 de Lucas 24. Y los sacó hasta Betania, y alzando las manos les bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios, ¿no? Y termina diciendo esto con un gran amén, y así acaba el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Es decir, Jesús le dice 2 veces, esperen, algo falta. Sí, ya me han visto resucitado, pero algo más tienen que hacer. ¿Qué cosa es? Necesitan ser equipados. Necesitan su mochila con sus víveres, necesitan sus bolseguís, su ropa de camuflaje para poder ir a la guerra. No pueden combatir con sandalias, ¿no? Con chancletas, no pueden combatir pues con shorts. Tienen que ir bien vestidos y equipados para poder conquistar al enemigo. Así que esta era la promesa que se había hecho. Ahora el versículo 5 continúa diciendo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
seréis bautizados con el Espíritu Santo. Es decir, existe una segunda experiencia del Espíritu Santo después de la conversión. Y este toque, efusión, llenura, bautismo, como lo llaman en diferentes congregaciones, debe ser continuo a lo largo de la vida, y esto lo dice claramente la Biblia, como lo vamos a ver en un instante. Ok, la llenura es algo que debemos tener constantemente en nuestras vidas a través de cosas como la humillación, el arrepentimiento constante. Ojo que el arrepentimiento para salvación es una sola vez, pero es evidente, querido amigo que me escuchas, que todos los días fracasamos, ¿verdad? Todos los días hay algo que pedirle perdón a Dios porque luchamos con nuestra carne. Nuestra carne se levanta en contra del Espíritu, en contra de la palabra, y tenemos esta pugna, esta lucha constante entre el deseo de mi carne y el hacer la voluntad de Dios. A veces estamos sobre nuestra carne y a veces nuestra carne ha sido demasiado alimentada y tenemos una lucha allí terrible, y entonces nos es difícil ganar, pues tenemos que estar todos los días humillados y arrepentidos. Ese es nuestro verdadero lugar, arrepentidos bajo la cruz de Jesucristo. Es el mejor lugar de cobertura eterna en la que nosotros podemos estar. No, yo soy suficientemente capaz, yo soy muy inteligente, yo puedo dominarme. Sí, seguramente que tendrás muchas capacidades, pero Dios quiere gente humilde, gente que esté dispuesta a decir, Señor, tú en mí, ya no más yo. Haz tu obra, yo voy a obedecer. Eso es lo que Dios busca. ¿Estás dispuesto a hacer algo así? Entonces estás en el lugar correcto. Y si no estás dispuesto a hacer eso, entonces tal vez seas un conocido de Dios, pero no eres discípulo ni seguidor de Jesucristo. Es necesario recibir la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Esto, dice, sucederá dentro de no muchos días. ¿Recuerdan ustedes cuándo murió Jesucristo? Fue una fiesta, ¿no? La fiesta de la Pascua, correcto, ¿no? La fiesta de la Pascua. Muy bien, Chelita ya nos comenta y nos dice, tenemos que estar arrepentidos. Gloria a Dios. Tenemos que estar arrepentidos constantemente. Una actitud de arrepentimiento, ¿no? Constante, porque Dios es el único santo, pues. Tal vez entre los seres humanos nos podemos medir, ¿no? Pero ante Dios no. Así que ante Dios siempre tengo que estar humillado y arrepentido. Ahora, regresemos al tema de no muchos días. Si Jesús murió en la fiesta de la Pascua, la siguiente fiesta es la fiesta de Pentecostés. Hay 50 días entre una fiesta y la otra. ¿Recuerdas cuántos días estuvo Jesús con sus discípulos? 40 días. Y es muy simple, hagamos una matemática. 50 menos 40, 10. Así que cuando Jesús le dice, esperen dentro de no muchos días, en realidad solo iban a esperar 10 días. Solo que ellos no sabían cuándo. Fue expresado no muchos días de manera indefinida. ¿Para qué? Para ejercitar la fe. Así de simple. Tú tienes que obedecer. El tiempo siempre lo tiene Dios. No, yo quiero que Dios actúe hoy día. Yo quiero que Dios haga esto ahora mismo, ¿no? No siempre va a ser en tu tiempo, hermano. Es mejor en el tiempo de Dios. Igual, Él ha prometido que va a regresar. Y yo le creo. Sea que esté vivo o no, aunque yo creo que sí va a estar vivo, Él va a regresar. Porque Él es infalible. Él cumple sus promesas. Amén. Por lo tanto, yo solo tengo que esperar y creer que Él vendrá pronto y tengo que estar preparado para su pronta venida. Esta historia se saltea al versículo 9 y continúa ya con la ascensión de Jesús. Pero hace un paréntesis del versículo 6 en adelante, cuando Él habla acerca de este Espíritu Santo y las condiciones. Mira, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, o sea, los que estaban cerca al Señor le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pero era claro que Jesús les estaba predicando a ellos acerca del reino de Dios y que Israel iba a ser la cabeza que iba a gobernar y que ellos serían parte de este reino. Entonces ellos estaban más preocupados por el poder que tenían que de repente hasta lucir, ¿no? El poder que podían ostentar, el reino de Dios en la tierra para que ya sea totalmente un mundo de paz y de dirección de Dios. Y el Señor les calla la boca, les dice, miren muchachos, versículo 7, no les toca a ustedes saber los tiempos, ¿no? Las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Saben qué deben concentrarse ustedes? En hacer lo que les toca hoy día. Sí, esa esperanza ténganla viva, pero ustedes concéntrense en el día a día lo que tienen que hacer.
¿Recuerdas las parábolas de Jesús, no? No se afanen por el día de mañana, ¿qué ha de pasar? Oh, si tengo esto o el otro. Más bien deberíamos estar afanados por el reino de Dios y su justicia. Acá dice que no deberíamos estar pensando en estas cosas, versículo 8, pero ya está, el día de hoy. ¿Qué dice el versículo 8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en, y menciona las ciudades más cercanas, luego las más lejanas, hasta el fin de la tierra. Y lo leo textualmente, dice, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, si bien recuerdas la palabra testigo era mártir, ¿no? Este fue el éxito de los apóstoles, ya que vemos el progreso de la predicación literalmente. Ellos fueron testigos con Pedro en todo Jerusalén hasta el capítulo 8, como lo veremos, con Felipe entre Judea y Samaria hasta el capítulo 12, y finalmente la historia de Pablo, que es el grueso del libro, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28. Y aplicado a nuestras vidas cotidianas, podría significar algo muy, muy, muy cercano, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es mi Jerusalén? Mi Jerusalén sería mi casa, mis vecinos. ¿De acuerdo? Judea. ¿Quién sería Judea? Judea sería mi distrito, mi localidad, ¿no? Samaria, las provincias alrededor que están de mi ciudad. Y lo último de la tierra es hasta el otro lado del mundo. La iglesia lo logró. Después de 2000 años, el Evangelio atravesó culturas, lenguas, ¿no? Incluso ataques, y ha llegado a este otro lado del mundo, al fin del mundo. Estamos en Perú. La iglesia realmente lo logró. O sea, si vemos el disparo de Jerusalén hacia 2000 años después, ¿llegó hasta nosotros? Sí, después de 2000 años, el Evangelio lo estamos predicando desde Perú ahora. Felipe fue a Samaria y hoy día al otro lado del mundo de Israel, acá en Perú, estamos predicando, igual que en muchos lugares en Sudamérica. ¿Se cumplió lo que dijo la palabra de Dios? Sí, se cumplió lo que dijo la palabra de Dios. ¿Y te acuerdas qué pasaba después de que la palabra llegue hasta el fin del mundo? Este evangelio será llevado a todo el mundo. Ahora, yo quiero que te concentres en 3 versículos que hemos visto ahora. El versículo 4, el 5 y el 8, para que los tengas claros en tu Biblia. Dice, esperen la promesa del Padre. Versículo 5, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes. Ellos debían esperar la promesa del Espíritu Santo. Sin embargo, en Juan capítulo 20, vemos que ellos ya la habían recibido. ¿Cómo es eso? Sí, efectivamente, cuando Jesucristo ya había resucitado, lo que nosotros encontramos es que Él se les acerca, ¿no? Y les habla en el capítulo 20, versículo 19. En Juan, ¿no? Sí, perdón, me fui a Hechos y yo decía, qué raro, porque no es el texto. Juan 20, 19, ahora sí, sí, correcto. Ya, bueno, lo comparto contigo también para verlo juntos, ¿de acuerdo? Vamos. Es importante que leas este texto. Jesús aparece a los discípulos después de su resurrección. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también los envío yo a ustedes, obviamente. Y habiendo dicho esto, mira el versículo 22, subráyalo en tu Biblia, dice que hizo algo, sopló. Aquí lo puse con amarillito. Sopló y entonces les dijo, reciban el Espíritu Santo. Es decir, Jesucristo resucitó y antes de su ascensión hizo que ellos recibieran el Espíritu. Así que encontramos que ellos ya tenían el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que hemos encontrado en el Evangelio de Juan. Y luego vemos que Jesús está con Tomás, ¿no? Y luego le habla a Tomás y luego termina con el propósito de este libro. Interesantísimo que Jesucristo ya les haya dado el Espíritu Santo a ellos. Es decir, en Juan 20, Jesús
ya les había dado el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2, que veremos esto en 2 semanas si Dios quiere, realizará una siguiente obra para el creyente. Veamos lo que dice la Biblia respecto al comportamiento del Espíritu Santo con la humanidad para entender esta aparente contradicción. Les dice, van a recibir el Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo, cuando ya lo tenían. Ja, Marco, entonces me estás confundiendo, pues aclárame esto. Sí, vamos a aclararlo, hermano, no te preocupes, paso a paso. Vamos lento y seguro, ¿de acuerdo? ¿Ya estás preparado? Vamos a ver algunos detalles. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Quiero que notes, por favor, estas palabras que están al final del versículo. Estas dos palabras que están acá. Mora con vosotros y estará en vosotros. Son dos palabras que describen dos acciones diferentes. Con, obviamente, es al lado. Está a mi lado, con. Y en significa que está dentro. Si yo tengo un envase, correcto, estoy con el envase y ahora mi cafecito está dentro del envase. Y es la obra del Espíritu Santo. Una es al lado del ser humano para convencerlo de que se convierta a Dios. Cuando él se convierte a Dios, entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? El Espíritu Santo entra en la persona y se convierte en un creyente con el Espíritu Santo. Así que hay dos acciones básicas. Al lado del ser humano no creyente y cuando se convierte está en el creyente, como lo estamos leyendo justamente aquí. Mora con vosotros y estará en vosotros. En el caso del creyente, como el Espíritu Santo está en todas partes, la idea es que el creyente tiene un plus, a diferencia del ser humano sin el Espíritu, ¿no? El ser humano sin el Espíritu está como que el Espíritu lo está convenciendo, pero no lo ha convencido. Y cuando lo convence, el Espíritu está afuera y a la vez está dentro. Interesante. Para eso hay unas palabras que tienes que entender. Hay estas tres acciones básicas del Espíritu Santo. La primera, estas tres expresiones son preposiciones que son griegas, que no las vamos a estudiar ahora, pero es para entender la idea. La primera preposición griega es una palabra en griego que es para y se traduce con, como lo vemos aquí, con el Espíritu Santo. La segunda es en, que significa mora. El Espíritu Santo mora en el creyente. Y la última palabra es epi, que es unción sobre el creyente. La primera es para el no creyente y las dos últimas son para los creyentes. Así que los creyentes tienen el Espíritu sobre, lo tienen dentro y lo tienen alrededor. Sí. Mientras que el no creyente tiene al Espíritu Santo constantemente hablándole para que se convierta. ¿Te ha pasado? Si eres creyente, yo te aseguro que tú puedes recordar momentos en tu vida de que algo te llamaba hacia Dios y no sabías qué era. Básicamente era que Dios te estaba llamando a la conversión, ¿no? Para que vengas a Él. Muy bien, vamos a ver estos detalles entonces. Vamos a tratar de verlos, estos tres puntos, con el no creyente y luego con el creyente, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo con el ser humano. En Juan capítulo 16, versículos del 7 al 11, y he resumido el versículo 7 y 8 en esta frase que dice, el Consolador, que es el Espíritu Santo, convencerá al mundo de tres cosas, pecado, justicia y juicio. Y luego dice el versículo 9, de pecado, por tanto, de justicia, versículo 10, por tanto, y el versículo 11 dice, de juicio, por lo cual. Así que encontramos el objetivo, la obra del Espíritu Santo con el no creyente. Convencerá al mundo, el mundo que no conoce a Dios. El Espíritu tiene una obra de estar al lado del no creyente para hacer esta obra tripartita, convencerlo de tres cosas. De pecado, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Esto significa que el Espíritu Santo desea convencer al no creyente del pecado de rechazar a Jesús. No puedes rechazar a Jesús y creer que vas a ir al cielo. Sí, rechazar a Jesús es autocondenarse eternamente, más ahora que ya sabes el mensaje. En Mateo capítulo 12, 31, también habla de rechazar al Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu. Rechazar a Jesús o al Espíritu Santo es una autocondenación en tu vida.
El Espíritu te quiere convencer de que no rechaces a Jesús. Lo siguiente es que el Espíritu Santo quiere convencer al mundo de justicia. Pero esta justicia es por cuanto voy al Padre y no me verán más. Así que no está hablando de tu justicia o cuán bueno eres. Está hablando que la única forma de entrar al cielo es a través de la justicia de Jesucristo. Él nació sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado, por eso es que la muerte no lo pudo retener y él resucitó de entre los muertos. Es su justicia, ¿ok?, que hace que él pueda ir al Padre, ascender al cielo y ser recibido. A diferencia de nosotros, que si morimos en nuestros pecados, la muerte nos atrapa por el pecado, ¿no?, que es justamente el gancho con el que nos agarra. Y finalmente, el Espíritu debe convencer el no creyente para convencerlo de juicio. ¿Hay un juicio sobre tu vida? No, él te quiere convencer de algo, de que el juicio por el diablo ya fue vencido. O sea, se hizo juicio contra el diablo y el diablo perdió. Esa es la idea. Ya perdió. Y como ya perdió, no deberías tenerle miedo. Él no tiene autoridad para vencerte. Él va a mentirte, pero no tiene autoridad para ello. Así que acá acabamos de describir rápidamente la acción del Espíritu Santo con el no creyente. Te quiere convencer para que vengas a Dios. ¿Cuáles son las cosas que tienes que ver? Estas tres. No rechaces a Jesús. Mira, la justicia de Cristo es la única que te lleva al cielo. Y la última es que el diablo no tiene autoridad para vencerte. Eres tú quien te entregas al diablo, pero no lo hagas más. Ahora, vamos a ver la segunda. ¿Te acuerdas? La primera era con, la segunda era en. El Espíritu Santo en el ser humano es la palabra en, que significa moran. Entra en el Espíritu, mora en el creyente. Romanos 8:9 dice: más ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora. Ahí está la palabra, mora, ¿no? Está en, epi, está dentro, ¿no? Perdón, está en el creyente. Y si no tienes a Cristo, obviamente Dios no mora en ti. Esta misma idea aparece en otros textos como 1 Corintios 3:16, 2 de Timoteo 1:14 y Santiago 4:5, con la misma idea de que el Espíritu mora en el creyente. Así que en el momento que tú pones tu fe en Jesucristo, ¿no?, en la obra redentora de Jesús, y te arrepientes de tus pecados, fe más arrepentimiento, entonces el Espíritu que estaba al lado tuyo nada más, ahora viene a morar en ti. Pero hay una tercera acción, que era el epi, ¿te acuerdas? Que estaba rebosando, llenando, bautizado. La palabra epi o rebosando. Lo podemos ver en Efesios 5:18 cuando nos dice: no te embriagues en vino en lo cual hay disolución, más bien antes sed. Ahí está, lo acabas de decir. Sed llenos del Espíritu Santo. Rebosantes del Espíritu Santo. Y esta palabra se utiliza en las diferentes iglesias como experiencias con el Espíritu, llenuras con el Espíritu, bautizo con el Espíritu, efusión del Espíritu. Evidentemente, nosotros leemos correctamente este versículo, que es una comparación en que el vino toma control del borracho, ¿no?, del ebrio, ¿no?, del que es alcohólico. De la misma manera, el creyente debería dejarse llenar, gobernar por el Espíritu Santo. El vino se diluye, pero el Espíritu permanece. El vino te trae resaca, decimos acá en Perú, después cuando te viene la mona, creo que le dicen en otros países, el dolor de cabeza y todos esos estragos, pero el Espíritu Santo trae paz, convicción, llenura. Así que nosotros creemos que yo sí debo estar gobernado por el Espíritu Santo, rebosante en el Espíritu, ¿verdad?, en estos tres procesos que hemos leído. Y debo pertenecer solamente a Él. Y debo tener una experiencia no solo de saber que soy salvo, sino de que me he entregado totalmente a su voluntad y que le pertenezco total y absolutamente. Y esto lo volvemos a encontrar en los tres pasajes que hemos leído hoy día, ¿no? En Hechos 1:5, en el versículo 8 y en el capítulo 2, versículo 4, cuando vimos que tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo de Dios, en el Espíritu Santo de Dios. Así que ahora tenemos esta idea. La idea de Jesucristo es que el creyente no solamente venga a Dios, sino que tenga una experiencia aparte con Dios.
La primera expresión es: si tú nunca has conocido a Jesucristo, el Espíritu Santo quiere morar en ti, te está convenciendo de pecado, justicia y juicio. Ven al Señor hoy día arrepentido de tus pecados y entrégale tu vida al Señor. Deja que Él haga su obra en ti para siempre. Si tú pones tu fe y tu arrepentimiento en Jesucristo, entonces recibes como recompensa la vida eterna. Tienes la posibilidad de reencontrarte con Dios, no basado en tus obras, sino en la obra de Jesucristo en la cruz. En ese momento que el Espíritu te ha convencido para entrar en tu vida, entonces pasas a la segunda fase del mover del Espíritu. ¿Cuál es? El Espíritu viene a morar en ti. Correcto. Si tú ya has recibido a Jesucristo, has arrepentido y has puesto tu fe en la obra de Jesucristo, entonces tienes el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pero a veces todos somos un envase y tenemos el Espíritu Santo como con el tanque, con las justas, en el mínimo. No queremos mucho. Y el resto es pecado todavía con la que estamos trabajando. Menos pecado, más llenura. Más pecado, menos llenura. Él quiere que llenes ese envase tuyo, que saques todos tus pecados y que luego que se llenó el vaso, ¿qué pasa cuando se llena el vaso? Rebosa. Eso es bautizo del Espíritu Santo. Cuando estás inmerso totalmente de la voluntad de Dios, cuando estás imbuido, ¿no? Envuelto totalmente en la palabra de Dios, en la oración, buscando a Dios, dejando la carnalidad, los deseos mundanos, ¿no? Dice Pablo a Timoteo que deje todos esos deseos y pasiones juveniles. Ahora tienes que entregarte a la voluntad de Dios. Eso le puede pasar al creyente. Todos tenemos el Espíritu Santo, pero no todos somos bautizados. ¿Cuántas veces puedo ser bautizado? La idea es que estés siempre bautizado. Pero a veces estamos llenos del Espíritu y luego volvemos a abrir puertas al enemigo y bajamos la temperatura y entonces volvemos a bajar. El envase comienza a decrecer y entonces estamos otra vez con el mínimo. No, hermano, sé lleno del Espíritu, te arrepientes y otra vez eres bautizado en el Espíritu. Así que puedes tener muchas experiencias o puedes tener una experiencia constante toda tu vida a través de una actitud correcta de arrepentimiento y humillación. Deja tus pecados hoy día. Si no eres creyente, entrégale tu vida a Jesucristo. Y sé lleno del Espíritu Santo y recibe el bautizo del Espíritu Santo. Y si ya eres creyente, deja de andar coqueteando con el mundo. Y el Señor está llamando a servidores útiles en estos últimos tiempos para que seamos realmente siervos útiles a Dios y prediquemos el Evangelio del Reino a todo el mundo. El objetivo de que seas lleno del Espíritu Santo, ¿sabes cuál es? El objetivo es que justamente hagas algo, seas testigo. ¿Y qué es testigo? Ya lo hemos aprendido, mártir. ¿Y qué es mártir? Morir por causa del reino de Dios. ¿Eres capaz de morir por causa del reino de Dios? ¿Sí? ¿No? La respuesta es tuya. Yo desearía que tu respuesta sea sí. Pero si no lo es, medítalo, porque Dios te está pidiendo eso, que seas capaz de dar tu vida por el Señor. Y eso significa morir a tu carne, morir a tus deseos, a tus proyectos, a tus planes personales y que solo hagas la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a hacer algo así? Yo te animo a que le entregues tu vida a Jesucristo hoy día y hagas su voluntad solamente para Él. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día. Gracias por tu palabra en el libro de los Hechos. Gracias por lo que has hecho por nosotros, por tu dulce amor y por tu cuidado. Yo te ruego, Señor, que nos recibas como tus hijos en la fe. Hemos pecado, hemos hecho lo malo y estamos arrepentidos. Deseamos entregarte nuestras vidas y nuestros corazones para que tú, Señor, gobiernes nuestra vida. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Y si ahora, siendo creyentes, queremos andar en la carnalidad, nos negamos a los deseos de nuestra carne y pedimos, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu y que nos bautices con tu Espíritu Santo para ser testigos a este mundo carente y necesitado de salvación y de vida eterna. Ayúdanos, Señor, a predicar tu Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser testigos fieles y leales de tu voluntad siempre. Gracias por tanto amor y por tanto cuidado que tienes por nosotros y por tu dulce amor, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús.